No sabía. Sí. Bueno, pues miren, ¿Estás preocupado? señora. No, no estoy preocupado para nada. Nunca. ¿Sabe por qué yo no estoy preocupado? Yo no estoy preocupado porque el domingo, cuando estaban celebrando las elecciones, yo dije que estábamos siguiendo el mismo patrón español. El patrón que siguió España hoy le va a costar 200.000 millones de euros más los muertos, que son irrecuperables. Ayer el presidente del gobierno español anunció la autorización de la suma de 200.000 millones de euros para enfrentar esta situación en España. ¿Por qué? Porque el día 8 de marzo, en vez de estar impidiendo que la gente se juntara en lugares públicos, el gobierno español, haciendo populismo, lo que hizo fue que se puso a estimular las celebraciones del Día de la Mujer. A conglomerar, a juntar, a reunir las personas, a estimular la reunión. Entonces, miren los resultados de España, que ya hoy es el principal punto de foco del mundo. El domingo nosotros dijimos lo siguiente, a las 9 de la mañana. La sociedad dominicana se las está jugando todas en este día de hoy con las elecciones. Están juntando al pueblo en recinto para votar cuando todos los modelos matemáticos indican que debemos evitar que la gente se junte. Oigan eso, Todos los modelos matemáticos, aquí yo tengo 4 aquí, que lo está promoviendo el Washington Post, los podemos ver. Modelos matemáticos, no tiene que ver nada con salud. Dice, todos los modelos matemáticos indican que debemos evitar que la gente se junte. Pero aquí, por cuestiones de las elecciones, están convocando a la gente a juntarse. Quizá por chepa no ocurra nada, pero estamos haciendo las cosas al revés. Eso yo lo publiqué el domingo a las 9 de la mañana. Ahora, ¿qué está pasando? Miren, después de la suspensión de vuelo, del cierre de las fronteras aéreas o del cierre del espacio aéreo, los supermercados, los colmados y el transporte público son la principal vía de transmisión. Yo he visto, viniendo para acá, que el tránsito está disminuido en quizás un 75% en el día de hoy en la capital dominicana, pero yo insisto en que los supermercados que se van a quedar abiertos, los colmados que se van a quedar abiertos porque tenemos que comer, y el transporte público son las principales vías de transmisión. Imagínense ustedes la cadena de posibilidad de contagio que se abre cuando usted toca un producto en una góndola y después de usted lo toca el cajero y después del cajero lo toca el empacador. Y ese empacador lo pone en su vehículo y esa bolsa usted vuelve y la toca y la lleva a la casa y expone esa bolsa y esos productos ante toda su familia. Y ahí hay una posibilidad de contagio increíble. Lo mismo que pasa en un metro, lo mismo que pasa en un autobús, lo mismo que pasa en un carro de el transporte público de concho. Lo mismo que pasa con los colmados. Cuando usted le pide una funda de pan a una persona que trabaja en un colmado, el tipo agarra el pan y se lo pone en la funda, la agarra, la cierra, toda la vaina. Entonces, yo quiero empezar mostrando esto que tengo acá. Eso, eso es para lavar platos. Eso yo no voy a lavar mi mano con eso. Está bien, no hay problema. Gracias. Vamos a esperar que yo termine a ver si tú vas a decir lo mismo. Eso es para lavar platos. Entonces, ustedes ven esto que yo tengo aquí, que no voy a mostrar marca. El jabón de Cueva resuelve bien. Esto es un lavaplato. Sí. Ahora, sí. ¿Qué pasa con este lavaplato? Sí. Este lavaplato tiene una característica. Vamos a ver. Y es que este lavaplato, los virus lo odian. ¿Por qué? Porque esto no está diseñado para lavarse las manos como el jabón de tocador. Esto está diseñado para cortar la grasa. ¿Ven? Para cortar la grasa. Entonces, como hemos venido diciendo aquí desde hace unos 15 o 20 días, los virus tienen 3 componentes. El primer componente es la instrucción de ADN. Recuerden que un virus es un hacker
que hackea células. Entonces él tiene la instrucción genética de hacer eso, porque él no lo hace por maldad, él que está programado para eso, para reproducirse, para invadir y reproducirse. Es una programación. Entonces el primer componente de un virus es la instrucción genética, que puede ser de ARN o de ADN. En este caso es de ARN. El segundo componente de un virus es la estructura de proteína que le permite anclarse en la célula. Y la tercera estructura de un virus, la tercera elemento, es la grasa que lo protege al material genético, a la instrucción. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto está hecho para cortar la grasa. Esto disuelve el virus, lo divide, lo rompe. Y entonces este tiene unos elementos, unos ingredientes, que yo no voy a detallar eso, pero nada más voy a citar los dos grupos que contienen. Estos elementos los tiene a partir de los años 80. Antes no lo tenía. Antes lo que tenía era más fosfato de sodio. Pero a partir de los 80 tiene dos grupos. Un grupo que se llama LAS, que son sulfatos lineales, y un grupo que se llama ABS, que son sulfatos ramificados. Eso es lo que le da al jabón de cocina el poder que lo diferencia del resto de los jabones. ¿Por qué? Porque está diseñado para eliminar la grasa de nuestro residuo de comida. Además, esto es sumamente barato. ¿Y qué es lo que yo recomiendo a la gente con sentido común? Que usted en cualquier papel, en cualquier servilleta, en cualquier paño, usted eche un poco de este jabón de fregar y desinfecte sus fundas, desinfecte su puerta al entrar a su casa. Y después que usted entre a su casa, usted le indica a todo el que vaya a entrar a su casa que haga el mismo procedimiento. Y dentro de su casa usted va a estar seguro y segura. Pero les repito, el jabón de fregar es lo más efectivo porque está diseñado científicamente para cortar la grasa. Y la grasa es lo que protege al virus. Por eso yo quería señalar esta parte. Okay. Por otro lado, vámonos ahora con el estado de emergencia. Algunas actualizaciones antes de entrar en eso. El petróleo de West Texas cayó a $25, lo que significa que la actividad económica se ha reducido un 70% aproximadamente en nuestro país. ¿Qué no funciona con petróleo en la sociedad moderna? ¿Qué no funciona con petróleo? $25, ¿cuánto estaba? ¿80? Llegó a 70 y pico, casi 80. Sí. Casi 80, el 50%, sí. Entonces el 75% se ha reducido la actividad económica del mundo, sí, partiendo del precio del petróleo. Un país con reservas suficientes o con una visión de largo plazo aprovechara y comprara 2 o 3 mil millones de dólares en petróleo ahora, porque cuando el mundo vuelva a prender la maquinaria, el petróleo se va a disparar, porque es un tema de oferta y demanda, como lo escribió el maestro Alfred Marshall. Bueno, el Diario Libre publica, Víctor, pero pone a Marilena con una foto al lado ahí. ¡Ey, cuidado! Bueno, que dio la información. Bueno, eso, no, ese eres tú, ese brazo es tuyo. Sí, pero es una foto vieja. Porque una foto ese día, tú con él. Una foto de cuando las de todas maneras, él vino aquí el domingo, estuvo cerca de nosotros. Y él hasta ahora dice que no ha dado positivo. Mira, no, el codo, ojo con eso. Dice el ministro de Salud que 0 codo, porque el codo acerca la cara de las personas. No se saluden con codo. Es el puño o nada, porque el codo te acerca, te obliga a acercarte. Dice el ministro de Salud que no, que el codo no está bien, que no es apropiado. La luz. Esto no es válido para la gente muy humilde. Eridaña, tráeme mi chocolate. Y para la gente vulnerable por razones de edad y de salud, porque a ellos hay que protegerlos más. Sí. En mi caso, yo le he dicho a mi familia 3 escenarios. 1, pasar por esta situación sin ser contagiada. Segundo escenario, ser contagiada y tener síntomas leves o muy graves y superarlos. Y tercer escenario, ser contagiada y morir. Y punto. De ahí no pasa. ¿Y quiere más? Uno de esos Oye,
Oye, qué esa chiste. es mi opinión como persona. Está bien, Cada pero quien que ahora, y morir. ¿qué es lo que preocupa? O sea, tenemos que cuidar a esa población envejeciente, Mientras a esa población tanto, más vulnerable por razones de salud, por razones económicas. Mientras y tanto, por razones de que no están informados. Mientras tanto, cojan su botellita de jabón, de fregar, porque ese es el bueno, de fregar por lo que yo acabo de decir, y desinféctense antes de entrar a su casa. Entonces sigo. Estoy en comunicación por WhatsApp con Víctor. Él va a hablar con nosotros un poco más adelante porque está precisamente en este momento sometiéndose a un análisis clínico. Toda mi solidaridad con Víctor y su familia, que son nuestros amigos y nuestros hermanos. Y es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo porque hicimos las cosas al revés. Que la mayoría o una parte importante de los dominicanos que estamos en contacto en el medio, bueno, estamos positivos. Si hacemos lo correcto, es muy difícil que si no tenemos una precondición de salud vulnerable, nos pase nada. Es muy difícil. Entonces, siguiendo con las actualizaciones, decía que el 75% de la economía mundial se ha caído, porque eso es lo que indican los precios del petróleo. Un país con visión de largo plazo comprara petróleo ahora, porque es en las grandes crisis que surgen las grandes oportunidades. Comprar abastecimiento por lo menos para 1 o 2 años con dinero. Aquí hay dinero para eso. Hay dinero para eso. Y decir que el 60% de la economía dominicana, casi el 60%, creo que el 56%, es informal. ¿Qué significa que casi el 60% de la economía dominicana es informal, que no tiene garantías laborales? Ana, la que trabaja conmigo en mi casa, ya se va para su casa, para Monteplata, y se va con todas las garantías, además de una compra para su familia por 15 días. Tiene garantías laborales porque trabaja conmigo. Ahora, el que sale a la calle a buscársela, que va a tener que ver sus actividades diezmadas en un 75% o paralizadas en el peor de los casos, ¿qué va a pasar con él? Esas cosas tenemos que preverlas, señores, porque esto es un tema complicado realmente. Y por otro lado, estoy viendo aquí lo de Kevin Durant, el segundo mejor jugador de la NBA después de LeBron James, dio positivo junto a 3 más con los Brooklyn Nets. Qué barbaridad. Mire, seguirán los casos porque ya está en los 50 estados de Estados Unidos. Kevin Durant, el segundo mejor jugador, que no está jugando este año, porque tiene una lesión en el tendón de Aquiles, dio positivo ayer junto a 3 jugadores más de los Brooklyn Nets. Ya Brooklyn Nets había indicado que un jugador de ellos tenía el coronavirus. Y por último me voy a concentrar en el estado de emergencia, porque esto es una situación que yo no recuerdo, no la habíamos vivido nunca, ¿no? No sé si para el ciclón David o para un huracán. No, yo creo que esto no con lo la Segunda Guerra Mundial lo comparan los líderes europeos. Esta situación de emergencia. El huracán David era local. Sí, pero este estado de emergencia se redefinió en la República Dominicana a partir de la Constitución del 2010. Es mucho más amplio, más complejo y tiene restricciones para el Poder Ejecutivo. Hay 3 estados de sección, están en el 263 y siguientes, en el 264 y siguientes de la Constitución de la República. El primero es el estado de conmoción interior, que se podrá declarar en parte o en todo el territorio en caso de perturbación del orden público que atente de manera inminente la estabilidad institucional y la seguridad del Estado. El segundo es el estado de emergencia, está en el 265, y ese es el que el presidente invocó anoche y por el cual nos vamos a reunir ahorita más tarde en el Congreso los legisladores. El estado de emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos distintos a los previstos en el 263 y 264, que perturben o amenacen en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental o que constituyan una calamidad pública. Este es el argumento. La potencial calamidad pública que supone la amenaza del coronavirus. Pero en el 266 están todas las regulaciones para gestionar este estado de emergencia. Y esto es lo importante que la gente sepa. Primero, el estado de excepción se somete a las siguientes disposiciones. 1. El presidente debe obtener autorización del Congreso para declararlo.
Si no estuviese reunido el Congreso, el presidente podrá declararlo por decreto, lo que conlleva convocatoria inmediata del mismo para que éste decida al respecto. 2. Mientras permanece el estado de excepción, el Congreso se reúne con plenitud de atribuciones y el presidente de la República informa de manera continua sobre las disposiciones que haya tomado y la evolución de los acontecimientos. 3. Todas las autoridades de carácter electivo, escuchen esto, todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones mientras dure la vigencia de los estados de excepción. 4. Los estados de excepción no eximen del cumplimiento de la ley y sus responsabilidades y a las autoridades y demás servidores públicos. 5. La declaratoria de estado de excepción y los actos adoptados durante los mismos estarán sometidos al control constitucional. Eso es importante. 6. En los estados de conmoción interior y de emergencia solo podrán suspenderse los siguientes derechos. Y lo voy a resumir. El derecho de reducción a prisión, eso está limitado a partir de hoy. La privación de libertad sin causa, sin formalidades legales, eso está limitado a partir de hoy. La privación de libertad, los plazos del sometimiento de la autoridad a la autoridad judicial ante una persona que sea privada de libertad también está limitado. Está limitado también lo relativo al habeas corpus. Está limitado también el derecho de inviolabilidad de domicilio y recinto privado está limitado. También está limitada la libertad de tránsito, la libertad de expresión, limitadas las dos, que son dos pilares de la democracia. La libertad de asociación y reunión también están limitadas. Está limitada la inviolabilidad de la correspondencia, también está limitada. Tan pronto hayan cesado las causas que dieron lugar al estado de excepción o de emergencia, el Poder Ejecutivo declarará su levantamiento. El Congreso Nacional, habiendo cesado las causas que dieron lugar al estado de excepción, dispondrá de su levantamiento, aun si el Poder Ejecutivo se negare a ello. Cambio fuera.